Continuación de las preguntas y respuestas al maestro Samael Aún Weor. 461. Maestro, ¿podría explicarnos cuál es la diferencia entre lo que son las proyecciones de la mente y las experiencias reales? Séame permitido informarles a ustedes, señores y señoras, que las proyecciones mentales son de carácter completamente subjetivo, muy diferentes, por cierto, a las experiencias reales que son de tipo objetivo. En el primer caso, la mente proyecta lo que ha elaborado subconscientemente, e identificada con tales proyecciones, cae en fascinación y en los sueños propios de la inconsciencia. En el segundo caso, la mente ha agotado el proceso del pensar, no proyecta, está abierta a lo nuevo, recibe sin identificación y en ausencia de toda fascinación y de todo proceso ensoñativo. Voy a ilustrar esta respuesta con un relato de tipo suprasensible. Hallándome fuera de mi cuerpo físico, en instantes en que éste dormía profundamente entre el lecho, invoqué a cierto desencarnado que en vida fuera un miembro de familia, por cierto cercano. El difunto se presentó ataviado con cierto traje gris que en vida llevara. Venía riéndose solo, parecía verdaderamente un sonámbulo, platicaba tonterías algo que había escuchado de alguien. Inútiles fueron mis intentos para que me reconociese. El infeliz dormía profundamente. Ciertamente no me veía. En el fondo, verdaderamente percibía exclusivamente sus propias formas mentales, y reía como un loco de atar, como un idiota. He aquí dos aspectos que vienen a aclarar, pues, la pregunta en cuestión. El difunto aquel proyectaba sus propias formas mentales, soñaba con ellas, se hallaba absolutamente fascinado con ellas, y ni siquiera me percibía. En el segundo caso, yo estaba completamente consciente, despierto, sabía que mi cuerpo físico había quedado dormido entre el lecho, no proyectaba, había agotado el proceso del pensar, me abría a lo nuevo, recibía al desencarnado, le investigaba, me daba cuenta del estado deplorable en que se encontraba. Con tal relato, he ilustrado, pues, la pregunta que ha salido del auditorio. 462. Venerable Maestro, con relación al ejercicio de la división de la atención en tres partes que se hace aquí en el mundo físico, ¿cómo es que puede repercutir en el mundo astral si son dos mundos totalmente diferentes? Amigos míos, si observamos la vida de los sueños normales, comunes y corrientes, podremos ver el hecho concreto de que muchas escenas del sueño corresponden a ocurrencias de la vida diaria, a los hechos que aquí mismo hemos vivido en el mundo físico, a los actos de cada momento. Como consecuencia directa de esto que estamos afirmando, podemos enfatizar la noticia de que el ejercicio de la división de la atención en tres partes se repite también, como en el caso de los sueños, en aquellas horas en que la esencia embotellada entre el ego se encuentra fuera del cuerpo físico. Creo que ustedes no ignoran que cuando el cuerpo duerme, la esencia, embotellada entre el mí mismo, se aleja del cuerpo físico. Así pues, si nos acostumbramos a practicar tal ejercicio aquí en el mundo físico, de instante en instante y de momento en momento, después lo repetiremos instintivamente durante las horas de sueño, y el resultado será el despertar de la conciencia. Entonces podremos ver, oír, tocar y palpar todo lo que en estas pláticas hemos venido diciendo en relación con el infierno, el diablo y el karma. Conforme el ego se vaya disolviendo, la conciencia irá despertando más, y esto lo podremos evidenciar mediante el ejercicio de la división de la atención en tres partes. Disuelto absolutamente el ego, el ejercicio aquí enseñado nos permitirá usar la conciencia, en forma voluntaria, para la investigación de las grandes realidades. 463. Maestro, ¿cómo podría hacerse accesible a la comprensión del profano lo que es la diferencia entre lo real y lo irreal, lo ilusorio de lo verdadero, lo objetivo de lo subjetivo? Amigos míos, hace algunas noches estuvimos viendo por televisión ciertas noticias científicas.
a través de ciertas representaciones de la pantalla, fue el público informado sobre experimentos que hombres de ciencia actuales están realizando con el cerebro. Conectando ciertos nódulos al cerebro, hombres de ciencia pueden controlar las diversas secciones del mismo. En estas condiciones, la máquina humana puede ser manejada por medio de ondas, y esto ya está absolutamente demostrado. También se hicieron experimentos en la Plaza de Toros. Un científico, mediante tal sistema, pudo detener al toro, hacerle desistir del ataque en instantes en que precisamente hacía la suerte con el capote. Con esto ha quedado perfectamente demostrado que todo organismo es una máquina susceptible de ser controlada como cualquier otra. En el caso de la máquina humanoide, es obvio que los diversos agregados psíquicos inhumanos, que sucediéndose unos a otros, van controlando en diversos tiempos las variadas zonas cerebrales. Reemplazan íntegramente a los nódulos cerebrales, a las ondas y a las máquinas automáticas mediante las cuales los científicos pueden controlar cerebros. Con otras palabras, diremos que los científicos, en determinados momentos, mediante sus sistemas eléctricos, hacen el mismo papel de los agregados psíquicos. Es decir, ellos demuestran la realidad de tales agregados mediante el papel que ejecutan. Alguien tiene que controlar el cerebro para realizar actos. O lo controlan los agregados psíquicos, o lo controlan los científicos mediante sistemas eléctricos especiales. En todo caso, las investigaciones vienen totalmente a confirmar lo que decimos. El humanoide intelectual es una máquina inconsciente, automática, subconsciente. ¿Cómo podría una máquina inconsciente aceptar que está dormida? ¿Cómo podría tal máquina afirmar que el mundo es maya, ilusión, etc.? La máquina humanoide, por el hecho mismo de ser máquina, sueña, pero ignora que sueña, niega que sueña, cree firmemente que está despierta, y jamás aceptaría la tesis de que está dormida. El humanoide automático y mecanizado no es capaz de diferenciar lo objetivo de lo subjetivo, por el hecho mismo de ser mecanizado, y toma como objetivo lo que es subjetivo, y viceversa. La máquina dormida, el autómata humanoide, está muy lejos de poder comprender la diferencia entre conciencia objetiva y conciencia subjetiva. La máquina tiene sus propias tesis basadas precisamente en el sueño profundo de la conciencia. No es posible, en modo alguno, hacerle comprender a un profano dormido la diferencia entre conciencia y subconsciencia, entre objetividad y subjetividad, entre sueño y vigilia, etcétera, etcétera, etcétera. Solo despertando conciencia es posible aceptar tales diferencias. Desafortunadamente, el profano cree estar despierto y hasta se ofende cuando alguien le dice que tiene la conciencia dormida. Hablando en lenguaje socrático, diríamos que el ignorante ilustrado, el profano dormido, la máquina inconsciente, no solamente ignora, sino además ignora que ignora. No solamente no sabe, sino además, y lo que es peor, no sabe que no sabe. Amigos míos, es necesario dejar de ser máquinas. Cuando alguien acepta que es máquina, comienza a dejar de serlo. Un poco más tarde, el velo de las ilusiones se vuelve pedazos. Necesitamos convertirnos en seres humanos, y esto solamente es posible destruyendo, aniquilando, los agregados psíquicos que incesantemente se alternan entre sí para controlar la máquina orgánica. Es indispensable llegar a tener realidad, dejar de ser meros autómatas movidos por ondas o por agregados, que es lo mismo, y convertirnos en individuos responsables, conscientes y verdaderos. 464. Maestro, ¿qué diferencia existe entre el ejercicio de la división de la atención en 3 partes y la disolución del ego para despertar conciencia? Señores y señoras, a través de todas estas pláticas
Nos hemos interesado especialmente por la disolución del ego, por la destrucción completa de todos esos agregados psíquicos dentro de los cuales está enfrascada, embotellada, la conciencia. Me parece que hemos hablado demasiado claro, que hemos dado una didáctica perfecta para la aniquilación absoluta del mí mismo, del sí mismo. Hemos explicado hasta la saciedad que solo mediante la aniquilación radical de los elementos inhumanos que llevamos dentro, podemos liberar la esencia, despertarla. En la plática de hoy, dimos un ejemplo específico, definido. Hablamos de la división de la atención en 3 partes, con el propósito de usar en forma cada vez más y más perfecta los diversos porcentajes de conciencia despierta que vamos logrando mediante la muerte del mí mismo. En el primer caso, hay doctrina completa relacionada con la aniquilación del sí mismo. En el segundo caso, hay un ejercicio maravilloso, una práctica que nos permitirá usar la conciencia que vayamos logrando en forma perfecta, clara y precisa. En todo caso, es necesario convertirnos verdaderamente en investigadores competentes del esoterismo y del ocultismo puro. Esto es lo que queremos, y con tales intenciones hemos dado a través de estas pláticas la doctrina indispensable. 465. Siempre nosotros hemos dicho que el cierre se hace de izquierda a derecha, o sea, en esta posición, así para cerrarse. Pero entonces ahora, después del Congreso de San Salvador, unos hermanos fueron al Sumum y trajeron una nueva modalidad, vamos a decir así, de lo que se llama el cierre. Entonces ya no lo hacen de esta forma, como siempre lo hemos hecho, sino que lo hacen es así, en esta forma, al revés para nosotros. Y como yo vi que en la pasada reunión que tuvimos usted hizo el cierre como comúnmente lo hemos hecho siempre, o sea en esta forma, quisiera pues que nos aclarara para nosotros allá en Venezuela este concepto del cierre al revés. No sé por qué le han dado los hermanos gnósticos el nombre de cierre a la cruz dentro del círculo. No sé de dónde han sacado eso de cierre, si esto no es para cerrar a nadie. Con esto no se cierra a nadie. El símbolo de la cruz dentro del círculo es un símbolo perfectamente esotérico que nada tiene que ver con el cierre. La cruz, con sus 2 palos, uno vertical y otro horizontal, nos está hablando de algo completamente sexual. Ya sabemos que el palo vertical es masculino, que el palo horizontal es femenino, que en el cruce de ambos se halla la clave de todo poder, el Maituna, claro está. Ahora bien, el círculo alrededor de la cruz nos indica que estos 2 vástagos eternos vienen realmente de toda eternidad, vienen del espíritu universal de vida, y que toda la creación se fundamenta en esos poderes masculinos, femeninos. Ahora comprenderán ustedes, por ejemplo, por qué en todas las teogonías se habla de una deidad masculina y otra femenina, ¿no? José y María, Isis, Osiris, etcétera, etcétera, etcétera. Los griegos enfatizan ya, muy seriamente, la cuestión del lingam yoni, falo útero. ¿Que el tercer logos crea así? Pues él hace sus creaciones, combinando los elementos masculinos y femeninos, y las criaturas se reproducen mediante el sexo. Hasta las flores tienen que usar los poderes masculino y femenino para la reproducción. Nosotros, mediante la Santa Cruz, es decir, mediante el lingam yoni, podemos lograr perfectamente la creación de nuestros cuerpos existenciales superiores del ser. He ahí el poder de la cruz, todo dentro del círculo de la eternidad. Pero eso no es un cierre, es un símbolo. Y lo mismo puede hacer uno girar la mano de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. No sé por qué los hermanos le dan tanta importancia a eso de mover la mano de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Que cada cual lo haga como quiera, como le provoque hacerlo. Porque eso no es un cierre, es un símbolo nada más.
¿Entendido? 466. Lo que pasa es que esa palabra de cierre viene precisamente de su libro Logos Mantram Teurgia, donde usted recomendaba precisamente eso, una forma de cierre, que hacía uno de izquierda a derecha y terminaba pues dejando una parte, como para que entraran las fuerzas hacia la persona. Entonces ese concepto pues es lo que se ha tenido que es un cierre. Pues entonces no entendieron bien lo que yo escribí en ese libro. Yo jamás dije cierre, dijéramos específicamente en la forma que todos los hermanos le han dado, como de un cierre mágico, o algo así por el estilo. Jamás quise decir eso. Yo cuando dije cierre, me refería a la forma de cerrar el círculo. Eso es todo. Uno puede cerrarlo así, o girar la mano de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero no el cierre en la forma esa magista en que los hermanos lo han interpretado. Yo entiendo por cierre verdadero, por ejemplo, cuando uno hace un círculo en el suelo para invocar a cualquier entidad, a cualquier maestro del astral. Entonces, uno hace un círculo completo, solamente interrumpido por el sello de Salomón. Ese es un cierre mágico, para evitar que las entidades tenebrosas ataquen, pero eso es en esos casos. No quise decir cierre, pues a la cruz dentro del círculo, porque eso sería absurdo. Eso no es más que un símbolo, sino lo que quise decir con cierre es cuando uno hace girar la mano y cierra el círculo. De manera que los hermanos no han sabido interpretar, ¿no? Y le han dado, pues, a esto un sentido que no tiene. Que cada cual haga la cruz dentro del círculo como quiera, que gire la mano de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Eso no tiene importancia. Lo que importa es que quede la cruz en el círculo, como símbolo sagrado del cruce sexual masculino-femenino, que es el que nos ha de llevar a la autorrealización íntima. 467. Con respecto a lo mismo, hay otro, vamos a decir, otro problema que se ha suscitado. Y es que siempre, pues, se nos ha enseñado que hay que hacer girar los chakras con la imaginación. Y para esto, pues, se ha dicho que los chakras hay que hacerlos girar de izquierda a derecha. O sea que uno los giraba así. Entonces ahora parece ser que hay que girarlos de derecha a izquierda, o sea así. Pero entonces en ese caso, el problema también de los chakras sería igual al de la cruz en el centro, en el círculo. Nada tiene que ver el movimiento de los chakras con el símbolo aquel de la cruz dentro del círculo de la eternidad. Absolutamente nada. No hay que ligar ahí una cosa con otra. Realmente, los chakras deben hacerse girar en forma positiva, de izquierda a derecha, como las manecillas de un reloj. ¿Visto el reloj? De frente. 468. Por ejemplo, maestro, el reloj está así. Yo lo estoy viendo así de frente. Entonces, ¿yo tengo que hacer girar? ¿Es así? En la misma forma en que tú ves que gira la aguja. 469. Pero si yo me pongo el reloj así. Ya no, porque el reloj gira así. Pero no es visto el reloj de lado, sino visto el reloj de frente. Mira el reloj, ahí tienes un reloj de pared. ¿Cómo ves que giran las manecillas del reloj? Bueno, así harás girar los chakras. Exactamente así, no lo confundas. Mira bien las manecillas del reloj. Visto el reloj de frente. No es visto de lado, ni es colocándose al lado para hacer lo que hacen las agujas del reloj, sino visto de frente. 470. Maestro, precisamente ese es un caso, pues de que los gnósticos nos preguntamos, ¿no hayamos entendido esa enseñanza porque tanto tiempo trabajando en una forma al revés, vamos a decir así? Ahora tenemos que empezar de nuevo, por no haber entendido, pues, la enseñanza anterior o primaria. Comprenderla bien. Pongan el reloj de frente. No le pongan de lado, sino de frente. Así giran los chakras, de izquierda a derecha. Visto el reloj de frente, como las manecillas de un reloj. Esto no tiene nada de difícil,
Pero desafortunadamente, ahí los hermanitos se han venido confundiendo espantosamente. En todos estos detallitos se enredan y es lamentable, lamentable. Pero ahora, lo que sí les digo a ustedes es que hay que trabajar con el fuego sagrado, que la Divina Madre Kundalini Shakti se encargará de desarrollar esos chakras en forma positiva, como debe ser. Hay que dejarle los chakras a la Madre Divina, ella sabe lo que hace. Ustedes conténtense con vocalizar, hacer lo que hace el jardinero, ¿no? Que riega diariamente su jardín hasta que broten las flores por sí mismas, porque la Madre Naturaleza las hace brotar. La Madre Naturaleza abre los pétalos de las rosas, etc. Así, ustedes rieguen su jardín diariamente, cultiven su rosal, transmuten sus energías creadoras, ¿no? Que la bendita Diosa Madre ya sabrá cómo hacer girar los chakras. Es obvio que es de izquierda a derecha, pero es trabajo de ella, no de ustedes. Ustedes lo único que tienen que hacer es transmutar, vocalizar, orar y meditar intensamente en la Divina Madre. 471. Venerable Maestro, muy importante en relación a la cruz dentro del círculo. En El Salvador optaron por seguir de acuerdo a como lo estaban haciendo, porque usted lo hace así. De otra manera, siempre pues, hay un poco de confusión. Así que los del Salvador optaron por seguirlo haciendo tal como lo hacíamos, o sea, tal como lo hace usted. Así lo estuvimos haciendo todos. Ellos mandaron que lo sigamos haciendo así, aunque represente lo mismo. Pienso que, digamos, la gente se mete en un dualismo aunque represente pues un símbolo, como usted dice, ¿no? Así pues que en El Salvador optamos todos por hacerlo tal como lo ha hecho, de izquierda a derecha. Bueno, en todo caso es un símbolo. No es un cierre mágico de la forma como los hermanos lo han entendido. Jamás pensé que los hermanos irían a volver esto tan grave, ni que iban a interpretar el asunto de cerrar el círculo como cierre mágico, y como en la forma en que lo han interpretado, como cuando uno cierra con una llave, ¿no? Más bien, nunca pensé que los hermanos iban a llegar hasta allá, ¿no? Me han sorprendido. 472. En relación a eso, pero expresamente sobre las plantas, también hay ahí cierta confusión, porque debe hacerse un círculo. Algunos iniciados opinan que es de derecha a izquierda. ¿Y qué se ha de hacer? Y otros opinan que es de izquierda a derecha. ¿Es necesario que se haga el círculo o que se bendiga solo a la planta? Se puede hacer el círculo perfectamente alrededor de la planta y bendecirla, y que cada cual lo haga girando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como quiera, pero que haga el círculo, que no se enreden en eso, en esos detallitos. Por enredarse en eso, pierden lo mejor. Yo no sé por qué los hermanos, sobre todo los de Sudamérica, se enredan tanto en eso. Lo que importa es trabajar con el fuego, que ya la Madre Divina se encargará de poner orden en todo el organismo, y orden en los chakras. Eso es lo importante. 473. También se ha dicho, en Sudamérica, venerable maestro, que el trabajo con el fuego, o sea, las 5 grandes iniciaciones, ahora que han estudiado su libro Las 3 montañas, dicen algunos iniciados que lo toman como misterios menores, y los 9 grados de perfección en la maestría son los misterios mayores. ¿Qué opina usted de esto? Yo en mi libro Las 3 montañas no hablé sobre los misterios menores, hablé sobre las 3 montañas. La primera montaña es la de la iniciación. Yo hablé de iniciaciones de misterios mayores. Yo no hablé de las iniciaciones de misterios menores, porque las 9 iniciaciones de misterios menores son el kinder. Pertenecen a los discípulos a prueba, no a los discípulos aceptados. Y como las 3 montañas son fundamentales, hablé pues de los discípulos aceptados. Ahora, la segunda montaña pues pertenece a la resurrección. Allí están los 9 grados que conducen a la perfección en la maestría. Es obvio que en la primera montaña se alcanza la maestría, cuando uno llega a la cumbre,
a la cima. En la segunda montaña se alcanza la perfección en la maestría, y en la tercera se alcanza el grado de gran elegido. Gran elegido y maestro perfecto es pues la máxima aspiración de todo adepto. 473. Quedó bien aclarado el punto, porque nosotros lo habíamos entendido como usted dice. Usted habla de las 9 grandes iniciaciones de misterios mayores, y luego todo el proceso especial, ¿no? Pues en eso sí te equivocas, porque las iniciaciones de misterios mayores no son 9, sino 8. De manera pues que téngase en cuenta lo que son las 8 grandes iniciaciones de misterios mayores. En la segunda montaña hay que recorrer 9 grados, para llegar a la perfección en la maestría. Y repito, en la tercera se alcanza el grado de gran elegido y maestro perfecto. 474. Venerable maestro, antes se decía pues, o habíamos leído, de que existían 5 iniciaciones, o sea las 5 serpientes, las 5 iniciaciones de misterios mayores, más las 2 que son la corona del Padre, del Hijo. Entonces ahora, viendo pues que son 8 de mayores, ¿cómo podríamos interpretar eso? ¿Que había 9 iniciaciones de misterios mayores? Antes, en tiempos en que empezábamos a escribir las obras, por equivocación dijimos que había 9 iniciaciones de misterios mayores, pero ahora hemos rectificado ese error, en nuestro nuevo libro titulado Las 3 montañas. De manera que no son 9, son 8. 475. Muy bien captada pues la situación, de mayores no 9. Y sí que ahora quedamos pues que son 8. Esto me viene a recordar, en este momento, una fiesta que se hacía aquí, en México, náhuatl y azteca. Una fiesta maravillosa. En cada 8 años, en honor de Venus, recordemos la iniciación venusta y los 8 grados. Resulta pues que esas tribus conocían el esoterismo de toda esta cuestión. Es claro que las primeras 5 iniciaciones de que habíamos hablado antes son las del fuego. Después viene la iniciación venusta, que tiene 8 grados. La primera iniciación venusta no es más que la octava superior de la primera iniciación del fuego. La segunda iniciación venusta es la octava superior de la segunda iniciación del fuego. La tercera iniciación venusta es la octava superior de la tercera iniciación del fuego. Cuarta iniciación venusta es la octava superior de la cuarta iniciación del fuego. Quinta iniciación venusta es, pues, la octava superior de la quinta iniciación del fuego. Más allá, siguen 3 iniciaciones, total por todo, 8, que corresponden a la primera montaña. Son la primera montaña. En la segunda montaña, tiene uno que hacer el trabajo con la Luna, con Mercurio, con Venus, con el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, hasta alcanzar la perfección en la maestría. Es la montaña de la resurrección. Y la tercera montaña es la de la ascensión, hasta hacer cristalizar en uno al segundo y primer logos, y recibir hasta la estrella atómica interior que siempre nos ha sonreído. Total, que quien alcanza la cumbre de la tercera montaña, pues, ya no es solamente maestro perfecto, sino gran elegido.